¿Qué vimos en el día de ayer? ¿Qué hicimos? Habla sobre la limpieza. La limpieza, ¿qué más? Hablamos sobre el método de esterilización en frío, en estufa seca, en la autoclave. Exacto, hablamos de esterilización en frío, estufa seca, autoclave. Aprendimos también sobre las barreras de protección. También vimos lo que eran las barreras de protección, exacto. Aprendimos a lavarnos las manos. Aprendimos a lavarnos las manos. O sea, aprendimos realmente la parte práctica de lo que ya habíamos visto de manera teórica, que eran los procesos de esterilización y demás, que hasta el momento lo habíamos visto de manera teórica, o sea, no lo habíamos puesto en práctica, pero en el día de ayer pusimos en práctica de lo que tanto hemos hablado, pero no habíamos visto. Entonces, me hacen saber si se observa ya el módulo en la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Ok, entonces, esta es la última unidad de este módulo 3 de principios bacteriológicos y esterilización. Esta es la unidad 3. Yo no sé si se dieron cuenta que yo ayer subí la unidad 3, o sea, la puse visible para ustedes. Volvemos a tener prácticas, si Dios lo permite, el domingo nuevamente en el hospital, a la misma hora por el mismo canal. Y el domingo entonces vamos a hacer las prácticas que corresponden a esta unidad 3, que tiene que ver con todos los protocolos de higienización. Si observan aquí, la imagen que yo les puse es todo lo que tiene que ver como con limpieza. Y eso lo vamos a ver aquí. Este módulo tiene un examen. Señores, yo necesito que revisen bien. Todavía hay personas que no han tomado el examen del módulo de anatomía dental, porque de esta unidad yo todavía no he puesto examen, tiene examen ahora. Pero del módulo de anatomía dental todavía faltan personas por tomar el examen. Por favor, pónganseme al día en la plataforma. Necesito que se me pongan al día en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver todas las, o sea, la clasificación de los desinfectantes. Recuerden que hablamos a modo de cultura general, o sea, hablamos por arribita, lo que era la esterilización en frío, que era con glutaraldehído, hablamos un poco de eso, pero aquí vamos a ver en este módulo la importancia de esos desinfectantes que se utilizan para la desinfección en frío. Aquí vamos a ver lo que es el concepto de asepsia, antisepsia y lo que son los antisépticos. Vamos a ver un sinnúmero de definiciones. Por ejemplo, aquí vemos lo que es transmisión. Habíamos visto contaminación cruzada. Ahora el término transmisión, consiste en el contagio por medios directos e indirectos. Deme un segundito. Ok. Transmisión es contagio por medios directos e indirectos. O sea, es muy parecida a la contaminación cruzada, pero no necesariamente tenemos que contagiarnos de otra persona. Puede ser con objetos, por ejemplo, con el mismo instrumental ya contaminado. Eh,
de manera directa, dígase por un corte o por punción. Ustedes saben que utilizamos materiales o más bien objetos que son cortopunzantes. Bueno, vamos a conocer en el módulo 5 todo el instrumental y se van a dar cuenta que hay instrumental que aunque no se utilice para cirugía, son cortopunzantes y de igual manera, ya en el momento que se pone en la bandeja y que se trabaja con el paciente, ya está contaminado. O sea que cualquier cosa se puede pegar vía ellos. Entonces, a eso que se refiere la transmisión, si es el contagio, ya sea por medios directos e indirectos, dígase, deme un segundito. Dígase que se contagian directamente o sea, del proceso de la sangre del paciente, directo con el paciente o de la saliva del paciente, o indirecto ya por medio del instrumental, que podría ser. Está el concepto de asepsia. Asepsia significa ausencia de infección. O sea, asepsia quiere decir que está limpio. Aséptico, limpio, quiere decir. Salud. Salud es estado óptimo biopsicosocial de acuerdo a las capacidades de una persona. Ustedes saben lo que es estar en salud, o sea, estar libre de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de afecciones. Las normas de bioseguridad o normas en bioseguridad son un conjunto de reglas establecidas para conservar la salud y seguridad del personal, paciente y comunidad frente al riesgo de infección. Las normas de bioseguridad fue lo que nosotros utilizamos en el día de ayer. O sea, parte de la norma de bioseguridad es la protección, como la usamos ayer, que nos pusimos gorro, una visera, una bata, guantes, mascarilla. Ese tipo de protección viene siendo una norma del protocolo de bioseguridad. O sea, que la bioseguridad no solamente se refiere a la protección del mismo personal o del paciente, sino a todo. Por ejemplo, en bioseguridad está, por ejemplo, o forma parte de bioseguridad la esterilización de los instrumentos. O sea, es un proceso dentro de bioseguridad. Porque lógicamente nosotros no vamos a utilizar los materiales ni los instrumentos contaminados, ¿verdad? Uno nunca usa un instrumental usado por otro paciente, uno siempre toma uno nuevo. A eso se refieren las normas de bioseguridad. Parte de las normas de bioseguridad también, aparte de la protección y de la esterilización del instrumental, también la limpieza o desinfección del sillón. Eso es parte de la norma de bioseguridad. La limpieza tanto del área de clínica, o sea, donde está el sillón, donde vamos a acostar al paciente, como de la sala de espera. Eso es parte de la norma de bioseguridad. Parte de la norma de bioseguridad también es la señalización de las áreas. Yo no sé si se fijaron ayer cuando estaban en el hospital, que todas las áreas del hospital estaban señalizadas. Cuando estaban afuera decía recepción. Desde que ustedes llegan dice odontología. Cuando entran a odontología, por ejemplo, dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5. No sé si alguno de ustedes se fijó. No sé si se dieron cuenta. Todo está señalizado. Hay que señalizar cuando se usa rayos X. Hay que señalizar si hay material radioactivo. Hay que señalizar, por ejemplo, los tomacorrientes, qué luz sale de ahí, si es luz 220 o si es luz 110.
Hay que señalizar área de esterilización, o sea, que hay un área para eso. Hay que señalizar si son lavamanos o si son fregaderos. Hay que señalizar el área donde se guardan los materiales. Y si ustedes se fijaron, cada armario donde estaban guardados el instrumental estaba señalizado, o sea, decía qué contenía cada cajita. Yo no sé si se fijaron también, si lo pudieron leer, que también estaba señalizado. O sea, cada área del hospital que está señalizada es parte de la norma de bioseguridad. Que está la cartelera de servicios de los pacientes, que te dice que, no sé si se fijaron, que hay una pizarra afuera, cuando ustedes llegaron, que estaban ahí esperándome, hay una pizarra afuera donde te dice que tienen prioridad las embarazadas, envejecientes y discapacitados. Eso es parte de la norma de bioseguridad. Todas esas cositas, detalles que quizá para ustedes no fueron tal vez relevantes, son importantes para la norma de bioseguridad. Eso es parte de la norma de bioseguridad. O sea, desde los letreritos que tiene cada espacio para que el paciente sepa dónde está, hasta la limpieza, higienización, esterilización y protección, no solo del personal, sino también del paciente. Porque cuando el paciente se acuesta en el sillón, lo primero que se le coloca al paciente es un babero. Se le da una servilleta. En su defecto, si es necesario, se le coloca unos lentes. No siempre, pero a veces sí se le coloca unos lentes para evitar que cualquier material que uno esté utilizando accidentalmente caiga en los ojos, pues tiene unos lentes de protección para evitar que le caigan los ojos. Tiene un suctor que es para succionarle toda el agua y todo el material que pueda caer en boca. Es parte de la norma de bioseguridad. Antisexia dice inhibición patogénica de los microorganismos para evitar infección. O sea, un antiséptico es un agente que me ayuda a inhibir, o sea, a evitar de que se propaguen microorganismos para evitar infecciones. O sea, es un agente químico, es un agente que utilizamos para limpiar. Por ejemplo, ¿qué se podría clasificar como un antiséptico? Bueno, un enjuague bucal podría ser un antiséptico, porque se utiliza para la inhibición, o sea, para que no se creen cierta cantidad de microorganismos dentro de boca o para mantener un control de los microorganismos que están en boca. Un antiséptico vendría siendo un agente o un desinfectante que uno utilice para la limpieza del sillón. Todo ese tipo de agente químico vendría siendo un antiséptico. O sea, es un... ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, fue sin querer, profe. Ah, ok. Barrera es un obstáculo que evita la transmisión de una infección. Por ejemplo, un ejemplo de barrera que ustedes me pudieran dar, ¿cuál sería? Guante. Los guantes, ¿qué más? La mascarilla, La mascarilla, ¿qué más? El el, gorro, la bata. La bata. Exactamente. Todo lo que uno utiliza para protegerse es una barrera. La bata, el gorro, la mascarilla, los guantes, la visera o los lentes son barreras de protección. Entonces, para evitar
la transmisión de... ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Eso es para evitar la transmisión de una infección. ¿Qué es una infección entonces? Es el acto de adquirir una enfermedad contagiosa. Una enfermedad contagiosa o algo contagioso, no necesariamente una enfermedad como tal, podría ser una infección. Entonces, antiséptico, dice aquí, agente que inhibe, pero no necesariamente destruye microorganismos, actúa sobre los tejidos vivos. Yo le había dado un ejemplo de la antisepsia, yo le decía que era a través de un agente químico. La antisepsia, vamos a decir que es el concepto de, de lo que haría o de la acción, es la acción que hace un antiséptico. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, el antiséptico es el agente químico que provoca una antisepsia. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Ok, entonces yo le puse de ejemplo ahorita el enjuague bucal, que era un antiséptico, y otro ejemplo que podríamos ponerle también, que se lo había dado en otras clases, es el ejemplo del alcohol, también es un antiséptico, porque oye lo que dice aquí, agente que inhibe, pero no destruye necesariamente microorganismos, y eso es lo que hace el alcohol. O sea, el alcohol evita de que se te peguen más microorganismos, pero no los elimina, que era otro ejemplo que yo le ponía, que incluso creo que ayer volvimos y lo repetimos, el mismo tema. Aquí dice, actúa sobre los tejidos vivos. O sea, muchísimas veces nosotros nos ponemos el alcohol en heridas, en las manos, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Ok, entonces ya vimos los conceptos de manera generalizada de lo que era transmisión, salud, esos son conceptos que vamos a ver con mucha frecuencia en estas guías que siguen. Entonces tenemos lo que son las técnicas antisépticas. Las técnicas antisépticas o de antisepsia son generalmente divididas en tres. Degerminación consiste en un barrido superficial para disminuir la presencia de microorganismos, como por ejemplo lavar las manos con jabón. Ustedes se acuerdan que hablábamos de la limpieza del instrumental. Yo no sé si recuerdan que en la guía pasada decía que la limpieza, o sea, solamente con agua y con jabón, eliminaba el 80% de los microorganismos. No quiere decir con esto que ese instrumental estuviera listo para usarse nuevamente, pero sí que ese proceso eliminaba en un 80% la mayoría de los microorganismos adquiridos con el instrumental. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Y que el Ok. otro 20% se adquiría con la esterilización. Exactamente. Entonces, vamos a decir que ese proceso podría decirse que se llamaría de germinación, o para que ustedes tengan una idea que dentro del proceso de antisexia vendría siendo la degerminación. Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de lavarse las manos con jabón. Ustedes saben que lavarse las manos con jabón, un jabón común y corriente, o sea, no a base de un químico extra, como por ejemplo podría ser la clorexidina, que se utiliza tanto en boca para desinfección como para manos también. Vienen jabones para lavar las manos. Muchas veces de los jabones que se utilizan para lavar las manos en cirugía vienen a base de clorexidina en muchísimas ocasiones y es por su alto nivel de desinfección. Entonces, aquí ponen el ejemplo del lavado de manos.
de un lavado de manos normal. Estamos hablando de un jabón común y corriente. También se considera un proceso de degerminación porque dice que consiste en un barrido superficial para disminuir la presencia de microorganismos, lo que quiere decir que aunque yo me lave las manos con un jabón común y corriente, no quiere decir que yo tenga las manos al 100% limpias, ¿verdad? Estamos claros ahí en ese punto. Entonces, la desinfección, dice, consiste en disminuir o eliminar parcialmente los microorganismos por medio de sustancias químicas como el alcohol. ¿Se acuerdan que yo le dije que el alcohol no eliminaba al 100%, que lo que hacía era que evitaba que se pegaran más microorganismos? Aquí nuevamente tenemos otro ejemplo del alcohol. Desinfección. Ya la esterilización consiste en la eliminación total de microorganismos en un objeto o área usando métodos físicos como calor, las radiaciones o las filtraciones, o usando métodos químicos como el dióxido de etileno o ultra ionizante o aldehídos. El glutaraldehído es un hijo, vamos a decir, de los aldehídos. O sea, a todo lo terminado en aldehído es un agente químico usado para formar parte del proceso de esterilización, que incluso en los ejemplos que vimos en la clase, en la unidad pasada, había uno llamado formaldehído, no sé si lo recuerdan. Entonces, ya aquí sí, cuando se habla de esterilización, que es el proceso ya meramente completo, consiste ya aquí, o sea, cuando estamos hablando de esterilización, es el proceso ya de eliminación total de todos los microorganismos. Porque aquí, por ejemplo, usamos como el método del calor, ya sea seco o húmedo. Y aquí habla de radiaciones o las filtraciones. Acuérdense que yo le dije que las radiaciones ya no se estaban utilizando por su alto contenido tóxico a la salud de la persona que lo hacía y porque no era tan efectivo con algunos virus como el del VIH. Aquí tenemos la técnica de lavado de manos, que la hicimos ayer. Nuevamente la vamos a repetir el domingo. El domingo sí la vamos a hacer ya a modo de práctica como tal, que tenemos que subirla a la página. La técnica de lavado de manos. La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia. Bueno, en este caso está explicando un lavado de manos que va desde el codo hacia la mano como tal. Subirse las mangas hasta el codo, retirarse las alhajas, dígase anillos, reloj, pulsera. Por lo regular, o si ustedes se fijan, todo el que trabaja en el área clínica, es muy raro que use prendas en las manos. Como mucho tal vez un anillo. Por ejemplo, yo uso el anillo de mi graduación, después no uso más nada. Es muy raro que ustedes me vean con reloj, con pulseras, porque es difícil trabajar en el área clínica con algún que otro detalle en las manos, sin que uno sepa si ese detalle o no se contaminó. Y yo particularmente no me gusta estar quitándome y poniéndome, yo prefiero mejor no ponerme. Entonces aquí habla del retiro de las alhajas y el reloj, mojarse las manos con abundante corriente de agua, aplicar de 3 a 5 mililitros de jabón líquido, friccionar las superficies de la palma de las manos y el puño durante 10 a 15 segundos, enjuagar con abundante corriente de agua, de arrastre, secar con una toalla de papel, que eso fue lo que hicimos ayer. Nosotros no nos secamos con toallas, sino con una toalla de papel. Y cerrar la canalilla, o sea, cerrar el grifo de la llave. Aquí habla con la toalla.
Yo más bien diría con el codo. Yo le explicaba en el día de ayer que por lo regular los eh, lavamanos venían, o sea, los lavamanos para el área clínica, los ideales eran que se encendieran con el pie y se apagaran con el pie, o sea, se abriera la llave con el pie y se cerrara con el pie. Que de hecho los quirúrgicos, o sea, los que están en quirófano, son así. ¿Por qué? Porque cuando tú te lavas las manos, que te las dejas limpias, que te las dejas asépticas, eh, si vuelves y tocas con el grifo o la llave, al cerrarla, pues estás adquiriendo los mismos microorganismos que tenías en las manos al momento de abrir la llave. Entonces, por eso en el área quirúrgica, en el área de quirófano, se cierran y se abre la llave por el pie. O sea, tiene como un pedal. Se cierra y se abre por ese pedal. Antisexia en el laboratorio. ¿Quién me ayuda aquí a leer? Un voluntario. ¿Sí? Asepsia en el laboratorio. En el laboratorio de microbiología es imprescindible trabajar con material y soluciones estériles con objeto de que los resultados que se obtengan correspondan a microorganismos que están presentes en la muestra de estudio y no a contaminantes que procedan del medio o los materiales puedan desarrollarse y falsear las pruebas. El término asepsia se define como la ausencia de materia aséptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes. Algunos detergentes, solventes y jabones que son utilizados en el laboratorio son ácido fénico, ácido cianhídrico, óxido de etileno, clorhexidina, derivados mercuriales, derivados del yodo, ácido bórico e hipocloritos. Miren, la asexia, gracias. Joanny, ¿verdad? Porque me leyó. Sí, profe. Entonces, la asexia habla en el laboratorio, pero habla en el laboratorio para que ustedes tengan una idea en qué consiste el concepto como tal de asexia, pero sabemos que tenemos que enfocarnos en el área odontológica, ¿verdad? Pero habla del laboratorio, porque ustedes saben que el laboratorio trabaja con pruebas clínicas, donde utiliza tubos de ensayo que tienen que estar totalmente estériles, totalmente asépticos, libres de gérmenes, para que esas pruebas que se le hacen a los pacientes sean fiables, sean reales y que no estén contaminadas por otro germen que venga de fuera. Entonces, aquí vuelve y habla de los agentes, o sea, químicos que se utilizan para lograr, y jabones que se utilizan para lograr esa asepsia dentro del laboratorio. Yo les había mencionado de todos los que están aquí, en odontología se usa el que está a base de clorhexidina, que se lo había mencionado ahorita. Los derivados del yodo se usan mucho en quirófano y el hipoclorito o los hipocloritos se usan mucho en boca. Por ejemplo, cuando a un paciente se le hace un tratamiento de canal, se utiliza hipoclorito para desinfectar ese diente. Es un agente químico o un solvente, un detergente muy fuerte. Es muy parecido al cloro que se utiliza para limpiar, pero este viene específicamente para boca, o sea que se puede utilizar en boca. No se le puede dejar caer al paciente en la boca, o sea, se utiliza con un agente, vamos a decir, aislante, para que no le caiga al paciente en la boca, porque eso sabe malísimo, es muy fuerte y si hay algunos pacientes que si son sensibles a este agente químico, le quema la encía. Entonces, eso es bueno utilizarlo cuando se va a usar un aislante en la boca para
que no le caiga en la boca al paciente. Ya la clorhexidina no, es muy buena, es antiséptica, es buenísima, por ejemplo, si es en solvente, o sea, si es líquida, es buenísima, por ejemplo, para cuando hay heridas en la boca, ayuda a cicatrizar, es muy buena. Y si viene en jabón, lógicamente, no para fregar el instrumental, sino es específica para lavarse las manos. Y es muy desinfectante, muy buena. Por ejemplo, estos jabones por lo regular, a base de clorhexidina, también lo utilizan mucho para la piel, o sea, para la cara, para lavar la cara. Y son, bueno, la única desventaja de este tipo de jabones es que limpian tanto la piel que la resecan, porque hasta la grasa de la piel la quitan. Se resecan mucho la piel y hay que estar colocándose crema humectante, pero de que son buenos y son productos que te ayudan a eliminar esos gérmenes, de verdad que sí que lo logran, pero tienen ese defecto tanto el hipoclorito como la misma clorhexidina. Ayúdenme aquí con el correcto manejo del instrumental contaminado. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Sí? Correcto manejo instrumental contaminado. La limpieza del Un instrumental es un momento. paso importante. Giovanni, otra vez. Sí, porque nadie dijo nada. No, no, no. Otra gente diferente a Giovanni, por favor, que me lea. Porque tiene que... no hay otra persona en la clase. Yo, profe. Ok, ayúdeme. Correcto manejo instrumental contaminado. La limpieza del instrumental es un paso importante en el procesamiento del material quirúrgico. Si un artículo no puede ser limpiado en forma apropiada, la esterilización de este material no puede ser garantizada. El Sí, proceso de limpieza debe... Sigo, profe. sí. Ok. 1. Reducir el número de microorganismos presentes en los artículos. 2. Eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante. 3. Permitir que los artículos, una vez esterilizados, tengan un nivel de seguridad. 4. Lavar todo el instrumental que ha sido utilizado durante el acto quirúrgico, como también el que se cree que no ha sido utilizado. 5. Todas las superficies deben estar accesibles para reducir la carga. 5. Microbiana. Ajá. Aquí. Déjame ver. Carga microbiana, aquí quedaste. En la carga microbiana. Ok. Ujú. Entonces, 5. Ya sea, Ajá. Ya sea por acceso directo durante el lavado o desmontado el instrumento. 6. La limpieza, desinfección y esterilización deben permitir la remoción total de la materia orgánica e inorgánica del agente de limpieza y del desinfectante y esterilizante. 7. Todos los instrumentos deben agruparse de acuerdo al tipo de limpieza y esterilización al que van a ser sometidos. 8. Para los instrumentos que tienen diseños intrincados, debe existir un protocolo escrito donde se explique claramente los pasos a seguir. ok, déjalo hasta ahí. Miren, aquí explica más bien nuevamente lo que yo he venido repitiéndole del proceso de limpieza del instrumental. O sea, aquí habla de la importancia o de lo que reduce acatarse a cada paso antes del proceso de esterilización. Y que yo le decía en clases anteriores que es sumamente importante el proceso de limpieza del instrumental.
Por ejemplo, aquí habla de que debe de ser limpiado de manera correcta para poder garantizar que el proceso de esterilización sea apropiado. Porque, por ejemplo, una persona que se haya volado el paso de la limpieza, yo le explicaba en clases anteriores que, por ejemplo, un paciente que se le hizo un proceso que implicara sangre, uno no va a utilizar, o sea, no va a coger el instrumental y de manera directa, porque si tú lo metes en la estufa o en el autoclave lo va a esterilizar. O sea, es un instrumental que pasó por un proceso quirúrgico que está contaminado de sangre y que esa sangre hay que eliminarla antes de pasar por el proceso de esterilización. Es un instrumental que no es confiable para volverse a utilizar con otro paciente, si no fue limpiado de la manera correcta. Otra cosa, muchas veces o sea, fregamos el instrumental, pero no le despegamos todo los componentes. Por ejemplo, utilizamos quizá un material, un cemento, mezclamos y no solo retiramos bien al instrumental. O hicimos una resina y a la misma espátula le dejamos resina pegada. No se la quitamos completamente cuando lo fregamos, el instrumental. Es un instrumental que aunque pase por el proceso de limpieza, haya pasado por el proceso de limpieza, haya pasado por la esterilización en frío y luego por el autoclave o la estufa seca, tampoco es confiable porque le dejamos materia inorgánica, dígase resina, pegada a esa espátula. O sea, es una resina que está contaminada, que se entró en la boca de un paciente y no va a ser confiable volver a hacer otra resina con esa espátula porque está contaminada con resina que venía de otro paciente. Entonces, por eso siempre es mi énfasis en que parte de la pelea se gana higienizando o limpiando bien ese instrumental, que todo el mundo lo sabe. Entonces, habla que del proceso ayuda a reducir la cantidad de microorganismos. Acuérdense que yo hablábamos en clases anteriores que hasta en un 80%, que hay que eliminarle la materia orgánica. La materia orgánica se refiere como por ejemplo a sangre, saliva, restos de dientes, restos de la misma encía, etc. Y la inorgánica se refiere a los materiales que nosotros utilizamos, dígase la resina, un cemento resinoso, o un adhesivo, o un grabado, etc. A esos componentes o agentes químicos que nosotros utilizamos para hacer los procesos en boca, a eso se refiere a materia inorgánica. Permite que los artículos una vez esterilizados tengan un alto nivel de esterilización, de seguridad, que le dé seguridad de que eso está limpio, de que está aséptico. Aquí habla de que hay que lavar todo, independientemente de si haya utilizado o no, en la bandeja, que yo se lo he recalcado varias veces, que las superficies deben ser accesibles. Por lo regular, si ustedes se fijan en el instrumental meramente de odontología, el instrumental no viene liso. Muy raro ustedes encontrar instrumental liso en odontología. Siempre tienen ranurita, tienen rayita, tienen cuadrito, tienen triangulito. ¿Por qué? Esa parte es rústica. Para uno poder agarrarlo. Porque si fuera todo liso el instrumental, entonces se resbalara de las manos. Eso es para que eso es como para darle seguridad al odontólogo a la hora de utilizar cualquier instrumental en boca. Pero a su vez, ustedes saben que esas ranuritas, esas rayitas, esos triangulitos acumulan cosas, acumulan bacterias. Entonces, por esa razón tienen que ser lavados de manera correcta antes de pasarlo por el proceso de esterilización. O sea, eliminarle todo lo que se le pegue a ese instrumental. Habla de que todos los instrumentos deben agruparse dependiendo para dónde van. A lo que se refiere a eso es que, por ejemplo, ustedes saben que hay materiales
que se pasan por la limpieza, por la esterilización en frío y luego, o ya sea por autoclave o por estufa seca, pero hay algunos que por su estructura, dígase porque no se pueden entrar dentro del esterilizador, se quedan en el proceso de esterilización en frío. Entonces es bueno siempre separarlo, uno que de otro, para uno no equivocarse y entrar lo plástico a lo caliente. El instrumental, bueno, eso es lo que le estaba diciendo, que tiene diseños intrincados, que se refiere a las rayitas, ranuritas que yo les decía ahorita, que por lo regular tiene. Que todo eso debe de ser desinfectado y meramente limpiado para poder garantizar una esterilización correcta. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Están Sí, ahí? profe. ¿Fuera? Sí, profe. ¿Goma? ¿Están en la huelga? Hola. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Ah, ok. Yo Sí, pensé todo claro. Sí, que maestra. que no me estaban escuchando porque lo escucho tan como alejado, porque pregunto cosas y no me responden rápido, como si no tuvieran pendiente la clase. Por eso pregunto si todo está claro hasta ahora. ¿Alguna pregunta, duda? Con relación a la, ok, con relación a la práctica, veo que algunos ya la han subido. ¿Alguno tiene alguna duda con relación a la práctica de ayer que tienen que entregarme? ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Ok, yo necesito, recuerden, tratar de esta semana, no dejar acumular las tareas y tratar de ponerse al día con esa tarea. Yo le di unos días, porque yo sé que fue ayer que, que hicimos esa práctica y que ayer a muchos se le hacía muy complicado y había huelga. Ya mañana al miércoles, yo espero que ya ustedes hayan terminado esa parte para que se me pongan al día entonces con la tarea que le dejé de esta semana, que no le dejé mucha tarea tampoco, lo llevé sumamente suave en esta semana. En esta semana hay un examen, no sé si pudieron observar la plataforma. Les dije también que por favor me entraran por lo menos diario, aunque sean de 15 a 10 minutos, a la plataforma para que no se le desactive el usuario, aunque hayan hecho las tareas. Solamente para estar dándole entrada a la plataforma porque le decía que nos están observando. Esa es una de las razones. Entonces yo necesito que por favor se conecten y por favor se pongan al día en la plataforma. Hagan los cambios necesarios que le pedí a algunos y por favor los que faltan todavía por terminarme, por llenar el examen de la unidad 1 y por llenar la tarea de la unidad 1, por favor terminen eso, para yo cerrar el ciclo de esa unidad, yo saber ya que esa unidad está completamente corregida. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok, profe. Entonces ya ustedes saben, los voy a dejar tranquilos por el día de hoy. Nos veremos el miércoles nuevamente. Entonces, cualquier duda o pregunta con relación a las tareas que yo he dejado en plataforma, entonces, y cualquier inquietud, ya ustedes saben, el miércoles la pueden hacer nuevamente. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, recuerden que el domingo nuevamente nos vamos a reunir en el hospital. Es la misma temática. O sea, vamos a hacer las prácticas que nos corresponden a este módulo. Y luego, entonces, que terminemos todas las prácticas, entonces nos retiramos. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, los voy a dejar tranquilos por el día de hoy. Feliz noche a todos y nos vemos, si Dios Igual. permite, el miércoles. Gracias igual, profe. Gracias. Gracias, igual. Gracias, profe. Bye Gracias. bye, cuídense. Bye.
Bye bye.